noches. Qué alegría poder estar en comunicación con ustedes, en sintonía con cada uno de los que han dispuesto este tiempo para conectarse. Este es nuestro espacio a mediados de semana para poder hacer un estudio bíblico con mayor profundidad y poder conocer más de las verdades de Dios que Él ha revelado para nosotros como comunidad, como Corporación Bíblica Internacional. Hoy miércoles 24 de abril de 2024 estamos en la serie El Cuerpo de Cristo. Esta es la tercera entrega. Tuvimos ya la introducción con el pastor Jorge Rivas. La semana pasada el pastor Moisés nos estuvo hablando de la unidad del cuerpo de Cristo. Y hoy vamos en la tercera entrega a estudiar las partes del cuerpo. Pero antes de iniciar, quiero tomar un tiempo para orar por cada uno de ustedes, los que estamos aquí conectados, y pedir la dirección del Espíritu Santo en este tiempo. Así que dispongamos nuestras mentes y corazones para poder entregar este tiempo y escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Padre, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro, con nosotros en donde quiera que estamos. Sabemos que eres un Dios omnipresente, estás en todo lugar y has estado desde que inició el día mostrando tus bondades para con cada uno de nosotros. Gracias porque eres un Dios bueno, te alabamos porque eres un Dios santo y todo lo bueno proviene de ti. Reconocemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de ti, Señor, y te alabamos por ello, por cuidar de cada necesidad de nosotros, de cada uno de tus hijos. Gracias por esta oportunidad que tenemos como cuerpo tuyo, como iglesia, de venir y encontrarnos con los hermanos y encontrarnos contigo. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que sea Él poniendo la palabra en mi boca, preparando nuestras mentes, nuestros corazones para poder digerir, para poder tener entendimiento y discernimiento de qué es lo que significa esto para mi vida, para lo que estoy viviendo hoy día, y qué ajustes puedo hacer o qué puedo agregar a mi vida para responder como una persona que practica la palabra, una persona que obedece tus mandamientos, Señor. Al final eso es lo que aspiramos, poder ser transformados, poder cambiar nuestras vidas y ser un reflejo de tu amor, de tu reino, de tu imagen. Gracias por llamarnos, gracias por escogernos y por tenernos aquí, Señor, por la revelación de tu palabra. Oramos por cada hermano, ahí donde esté. Ministra paz a su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como mencioné antes, nuestro tema de esta noche es las partes del cuerpo. Entonces nos recuerda desde ya el título que el cuerpo de Cristo, la iglesia, está conformada por varias partes, que individualmente cada parte tiene una función. Esa es la primera verdad que tenemos que tener claro. Nadie está de sobra, nadie está de más ahí, ¿verdad? Sino que todos tenemos una función que hacer. Y valga decir que todas esas funciones como que maximizan su función, valga la redundancia, o su potencial al estar juntas, al estar unidas en el cuerpo, ¿verdad? Por separado puede intentar hacer algo, pero cobra sentido al estar en el engranaje conectado al todo el cuerpo. Eso es importante tener claro, que esta función está dentro del cuerpo y no de manera individual. Y para que el cuerpo funcione bien, de nuevo, como saben, soy ingeniera, necesito hablar de sistema, ¿verdad? Yo lo miro como un sistema. Para que eso funcione bien, todas las partes relacionadas o los componentes del sistema deben funcionar adecuadamente. De lo contrario, no cumple la función o no hay un funcionamiento adecuado del sistema mismo, ¿sí? Cada una de las partes no realiza su rol.
Y quiero iniciar con esta historia que encontré acerca de la huelga de la mano. Sé que una vez se puso en huelga la mano. Cuentan que la mano se cansó de trabajar para el cuerpo humano y convocó a una asamblea de órganos y partes del cuerpo. La mano argumentaba que ella y las piernas eran las que hacían todo el trabajo y que el estómago, sin hacer nada, se llevaba toda la comida. Como consideraba que era totalmente injusto, decidió hacer huelga y dejar de trabajar. Pasaron unos días en huelga y como el cuerpo humano no comía, empezó a debilitarse y con él la mano. Ya cuando los órganos estaban moribundos, la mano convocó a otra asamblea para cancelar la huelga. Se había dado cuenta de que si el estómago no comía, ella tampoco lo haría. Y esta es una bonita ilustración de cómo cada parte es necesaria, ¿verdad? Y nadie debe sentirse, ninguna parte debe sentirse más o menos importante que la otra y menos tratar de ponerse en huelga o dejar de funcionar, ¿verdad? Es necesario hacerlo porque siguiendo la analogía del cuerpo humano, y si todas las partes no funcionan, el esfuerzo y la energía requerida es mayor por otras partes. Es decir, si una no funciona, la otra se está haciendo un sobreesfuerzo, tratando de salir a flote, tratando de hacer que el sistema, que el cuerpo funcione, ¿verdad? Y al final se van desgastando, se va sintiendo mal, ¿verdad? Ya no, llega un momento donde no va a poder funcionar apropiadamente, empiezan a fallar o a ceder. Y de igual manera, el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, está compuesta por varias partes. Cada miembro tiene una capacidad individual que al ponerlas al servicio del cuerpo, al servicio de la iglesia del Señor, desarrollan todos juntos la misión de la iglesia. De eso debemos estar seguros, hermanos. Mi pregunta es, ¿qué parte quiere ser usted, verdad? Pensando en esa imagen que a veces tenemos de una carreta en donde van varios, ¿usted quiere ser de los que empujan la carreta o de los que están jalando la carreta? ¿O quiere ser nada más de los que van subidos en la carreta y solo hay uno o dos jalando cuesta arriba la carreta y esforzándose y desgastándose, ¿verdad? Al grado tal que puede sufrir el síndrome del burnout o quemarse como lo conocemos hoy día, ese síndrome tan famoso, ¿verdad? Entonces es importante preguntarnos qué tipo de función estoy realizando y cuál es mi aporte al cuerpo de Cristo. Y para hacerlo, para discutir, para conversar en torno a esta temática, queremos usar como base esta es la propuesta del pastor Jorge Rivas, quien tan diligentemente nos prepara todo el documento base de estas series. Gracias, pastor, porque esto requiere sin duda mucho tiempo y mucho trabajo, pero son materiales excelentes que nos sirven para nosotros de guía en la exposición de la palabra. Y el pasaje que tenemos propuesto para este estudio se encuentra en Efesios 4, del 8 al 16. Son 8 versículos, pero que nos habla justamente del cuerpo, de sus partes y las funciones de cada parte. Así que empecemos con Efesios 4, 8 al 16. Yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Por eso las Escrituras dicen, cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios,
que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Qué lindo pasaje, hermanos. Para empezar, repasemos que el cuerpo de Cristo, el pueblo de Cristo, es la iglesia, ¿verdad? Y cada parte del cuerpo está en relación creativa con las otras partes. Juntos crean algo, ¿verdad? La función, el trabajo, la misión delegada por Dios, esa gran comisión de ir y hacer discípulos y mostrar su evangelio, ¿verdad? Su reino aquí en la tierra. Y Pablo inicia por afirmar, si recordamos, en el versículo 8 que acabamos de leer, que dice: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Entonces, empieza con esa verdad. Él ascendió al cielo y podemos entonces pensar que con base en este versículo, que con la ascensión al cielo del Señor Jesucristo, ocurrió la entrega de dones a su pueblo, es decir, a su cuerpo. Esa entrega la hizo Cristo, ¿verdad? Entonces los dones, hermanos, fueron entregados a todos los miembros del cuerpo de Cristo, no solo a unos, no solo a los ungidos, no solo a los hermanos que han ido al seminario, ¿verdad? O los teólogos o ungidos, entre comillas, de nuevo, sino que esto está a disposición de todos, hermanos. Y esto lo ratifica el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículo 10. Primera Pedro 4, 10. Nos dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Aquí Pedro también nos está enfatizando que todos hemos recibido al menos un don. O sea, que nadie tiene el pretexto de decir: no, realmente yo no soy buena en nada, ¿verdad? Yo llegué tarde a la repartición, decíamos a veces, ¿verdad? La repartición de dones y no logré nada. Pablo y Pedro, bueno, y el Señor a través de su palabra nos están diciendo que repartió al menos, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Debemos usarlo para servirnos los unos a los otros, ¿verdad? A veces Satanás quiere hacernos creer la mentira de que no soy bueno para nada, que yo no recibí ningún don, pero no podemos creer eso. Debemos creer esta verdad que estamos leyendo en Pedro y en Efesios también en relación a los dones que hemos recibido. Pablo lo afirma nuevamente en su carta a los Romanos capítulo 12, versículos 4 y 5. Veamos lo que dice. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Aquí está diciendo, cada uno tiene un don y una función específica. Nos pertenecemos los unos a los otros. Por lo tanto, lo que yo haga o deje de hacer tiene un efecto en el resto del cuerpo de Cristo, en esa congregación, en esa iglesia donde yo he decidido congregarme. O sea, que no es que yo estoy ahí como un miembro aislado y lo que yo haga o deje de hacer no pasa nada, ¿verdad? Sino que por el contrario, hermanos, si yo dejo de hacer algo, afecto la obra del cuerpo de Cristo y pierdo esa bendición. Así como la mano se puso en huelga y dejó de trabajar y llevar alimento, eso debilitó el cuerpo completo, ¿verdad? Entonces, de igual manera,
si uno de nosotros no realiza su función, quizás los otros hermanos están sobrecargados, haciendo malabares, ¿verdad? Tal vez algunos tratamos de hacer algo para lo que no somos buenos, pero con el ánimo de servir y eso no es lo mismo, ¿verdad? No trae la misma bendición que si alguien con ese don y talento lo hace con tal facilidad, ¿verdad? No, pero nunca va a ser lo mismo que alguien que tiene el don, que ha sido dotado con eso, hermanos. Es importante saber que el cuerpo funciona de manera óptima, cuando todas las partes funcionan bien y hacen lo que mejor saben hacer. Qué hermoso, ¿verdad? Ver a cada parte del cuerpo haciendo lo que sabe hacer y haciéndolo bien, haciéndolo de la mejor manera. Entonces hay una sinergia, se potencia el resultado de ese servicio, de esa obra y de ese esfuerzo. Y limitamos entonces ese actuar y esos resultados cuando somos indiferentes y no hacemos nuestra parte en el cuerpo de Cristo. Mire qué bonita verdad. No debo ponerme nervioso al hablar de una función y que tengo que hacer algo y contribuir al funcionamiento, porque nos acaba de decir estos pasajes que Dios ya nos equipó para ello, que ya nos dio lo que se necesita, ya me dio el don que se necesita. Él no nos tiró al agua sin salvavidas o sin clases de natación, ¿verdad? Y se pató al agua, vea como nada, sino que nos mandó al agua, pero ya capacitados, ya Él sabe, el Espíritu Santo, lo que le dio a cada uno de nosotros. Entonces no debemos temer, no debemos creer la mentira de Satanás. Debemos ser diligentes en descubrir cuál es ese don, si no lo he hecho. Entonces la pregunta, hermano, es, ¿sabe usted cuál es su don? ¿Cuál es el don que Dios le ha dado, que Dios nos dio? A veces el meollo del asunto es que no logramos discernir o identificar cuál es ese don, ¿verdad? Yo no sé ustedes, pero yo sí en realidad me lo pregunté por mucho tiempo y todavía a veces sigo pensando, Señor, realmente, ¿cuál es mi don? ¿Qué es lo que tú me has dado, verdad? Tengo nociones e ideas de cuáles son algunos de mis dones, o cuál es mi don más fuerte, si puedo decirlo así, pero no ha sido fácil, ¿verdad? Ese descubrimiento, y yo no sé si ustedes tienen claridad en ello. Entonces, si no, debemos preguntarnos en qué soy buena, ¿verdad? ¿Para qué soy buena o buena persona? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con facilidad comparado con otras personas, ¿verdad? Esa es la mayor evidencia que tengo un don para algo. Yo lo puedo hacer con cierta facilidad o destreza innata, si podemos decir, ¿verdad? Comparado a alguien que le cuesta mucho hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo reconozco, yo no soy buena para los deportes, yo sé que si se me propongo y entreno mucho, puedo llegar hasta cierto punto, pero yo no voy a ser realmente ganadora de medallas, ¿verdad? Y alguien que tiene el don, es inteligencia, un múltiple, digamos, en esa dimensión, probablemente haciendo el esfuerzo que yo haga puede salir destacando, ¿verdad? Y llevarse un montón de medallas. O sea, nosotros nos podemos esforzar, pero no es exactamente el mismo resultado si no se tiene el don, ¿verdad? Entonces, a veces cuando yo estaba en esas dudas, ¿verdad? En ese descubrimiento, y como digo, no es que ya los tengo del todo claro, a veces decía, ¿cómo me encantaría que hubiera como un test de dones, ¿verdad? Que me lo pudieran hacer. Hasta ahora no he encontrado uno, ni me lo han dado en la iglesia, así como hacen ese test de aptitudes, ¿verdad? Yo decía, qué lindo poder hacerlo para tener una idea de para qué soy buena. Sin embargo, Dios nos puede guiar y hacer entender qué es ese don que Él nos ha dado, ¿verdad? Porque Él no lo dio con la intención de que estuviera guardado allí o que lo enterráramos, como el de las parábolas de los talentos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que Él distribuyó cierta cantidad de talentos y se molestó con el que fue y lo enterró y no hizo nada, ¿verdad? Que en ese caso la parábola eran monedas, era dinero, pero Él espera que hagamos algo con lo que nos da, ¿verdad? Y por eso es importante
tener claridad en cuál es mi don. Si usted ya lo sabe, la pregunta que sigue es cómo, cuándo y dónde lo está usando. Si no lo sabe, hermanos, debemos buscar identificarlo. Veamos lo que nos dice Pablo en Efesios, siempre en el capítulo 4, que ya lo leímos al inicio, pero aquí quiero enfatizarme en el versículo 11, que dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. El pastor Charles Swindoll, en relación a este pasaje, dice que cada creyente tiene una riqueza, una reserva sin fin de riqueza espiritual, y es para el todo, y toda es para el bien común del cuerpo. Esa riqueza, hermanos, no se revela mientras está guardadita ahí, ¿verdad? Sino que se revela en el ejercicio de nuestros dones espirituales. Mientras más me ejercito en usarlos, en ponerlos al servicio y la disposición de Dios, estos se revelan, ¿verdad? Y sirven para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice en este pasaje que acabamos de leer de Efesios que los dones o esa riqueza nos fue dada para preparar al pueblo de Dios, para llevar a cabo la obra de Dios y edificar a la iglesia, es decir, el pueblo de Cristo. Entonces, hermanos, esos dones no son para sacar pecho, ¿verdad? Por ejemplo, sino para construir el reino de Dios, para permitir que se lleve a cabo la obra de Dios, para edificar a los hermanos, para servir a los hermanos. Usted tiene algo, tiene que tener claro que usted tiene algo que puede ser de edificación al pueblo de Cristo, a la iglesia, y que pueda permitir que se alcance los propósitos de Dios para su iglesia. Y no está aquí en CBI Tegucigalpa, CBI, o puede decir CBI Fort Walton, o en la iglesia en la que usted pertenezca por pura casualidad, sino que usted ha sido llamado y llevado a esta iglesia con un propósito, hermano, con una función que realizar en este cuerpo. Y todos debemos ser diligentes en identificar cuál es mi función en el cuerpo. Yo sé que a veces no es fácil, como lo dije antes, pero hay maneras de hacerlo y vamos a hablar un poco de cómo poder identificarlo. ¿Qué es un don espiritual, para empezar? Porque muchas veces uno se pregunta, ok, ¿pero qué son los dones? Bueno, al menos yo me he preguntado varias veces, ¿verdad? Un don espiritual es una destreza o habilidad que permite al cristiano realizar una función en el cuerpo de Cristo con facilidad y eficacia. Escuchen esos adjetivos, esos calificativos que lleva. No solo es capaz de realizar la función, sino de hacerlo con facilidad y eficacia. Miren qué importante, el ejercicio de tu don llega con una gran medida de facilidad, como decía antes en el ejemplo de para quien se le facilita los deportes comparado conmigo, ¿verdad? Y cuando usamos ese don, ocurren cosas buenas. A eso se refiere con la eficacia. Cumple su propósito. Tiene un efecto positivo, un efecto de edificación. A eso se refiere cuando dice, cuando está en función ese don en el cuerpo de Cristo, se realiza con facilidad y eficacia. O sea, cumple su propósito de edificar al pueblo, de preparar al cuerpo, y se me da con cierta facilidad. No falla en producir ese resultado positivo. Entonces, hermanos, aquí nos da ciertos elementos para identificar los dones. En primer lugar, es una habilidad, ¿verdad? Como dijimos, algo que puedo hacer con facilidad y produce un resultado positivo. La mejor manera de saber cuál es mi don, entonces, es preguntándome, ¿cuál es mi capacidad de servicio en la iglesia? ¿Qué es aquello que puedo hacer sin esfuerzo y es efectivo? Sin duda, algunos de ustedes, como todos somos diferentes, alguno ve una necesidad que otro no ve, ¿verdad? Y probablemente eso ya le está
dando una señal, ya le está guiando ahí, porque nosotros por naturaleza somos atraídos a ciertas cosas, ¿verdad? Generalmente es aquello que nos gusta o aquellos que hacemos con facilidad, ¿verdad? O aquellos para lo que tenemos una pasión. Todos esos pueden ser características de ese don. Entonces, si hay algo que me llama la atención, que me atrae, que gravito hacia ello, que es una fuerza que me atrae, muy probablemente por ahí puede estar mi don, ¿verdad? Debo identificarlo y no tengamos temor de acercarnos al pastor, a los líderes y mencionar aquello que vemos, ¿verdad? Y si es una necesidad, repito, hago mía las palabras del pastor Rivas, adelante, le animamos a que se involucre y haga esa función, cumple esa función. Si hubiera una necesidad, involúcrese, hermanos, traiga esa bendición, esa edificación a través de lo que Dios ha puesto en su corazón al identificar esa necesidad. Porque hay dos peligros en este tema de los dones. El primero es poder vivir la vida sin darme cuenta cuáles son mis dones. Eso es una tragedia, hermanos, porque entonces nunca conoceremos lo mejor de Dios para ti, el brillar, el florecer, ¿verdad? El vivir en abundancia, usando otra terminología bíblica. Esa es la vida en abundancia, el florecer como Dios lo dispuso para mí, ¿verdad? Con todos los dones y talentos que me dio, sí. Si paso por la vida sin descubrirlo, me perderé eso, ¿verdad? Es una tragedia para algunas personas que viven toda la vida en la familia de Dios y mueren sin saber de qué fueron dotados y que no conocieron, no descubrieron esa manera fácil, efectiva en que pudieron haber contribuido a la causa de Cristo. Pero el segundo peligro, el primero es no descubrirlo y el segundo es no ejercer tu don una vez que sabes cuál es. Yo no puedo pensar en algo más trágico que saber que tienes un don y luego descuidarlo o dejarlo de lado. Enterrarlo, como dije antes, como lo hizo el de las parábolas de los talentos, hermanos. Entonces, cuidémonos de no caer en esos dos peligros, seamos diligentes para descubrir ese don. Y no se trata, al descubrirlo y de pensar en las funciones que realizamos en el cuerpo de Cristo, no se trata tampoco de una competencia de qué función o qué don es el más importante. No buscamos categorizarlo para decidir quién tiene el mejor don o la mejor función. Todos juntos creamos una obra maestra que no será el mismo resultado si no pongo mi parte, si no aporto todo, ¿verdad?, de lo que Dios me ha dado. Y no debo sentirme culpable tampoco de no tener los dones de las demás personas. No estoy supuesta a tener las mismas habilidades o capacidades de las demás personas. Probablemente yo no tengo la voz linda de Alejandra, por ejemplo. No debo sentirme mal por eso, ¿verdad? Sino que debo alegrarme y ser bendecida por su voz, su ministerio. Y debo ejercitar el que Dios me ha dado a mí, ¿verdad? En el que lo que se me da con facilidad a mí. Yo soy responsable de los dones que he recibido. Dios es quien repartió los dones conforme a su soberanía y voluntad. Yo solo puedo responsabilizarme por el don que he recibido y ejercitarme en ellos, pero no soy responsable de ser dotado en toda área. Entonces no andemos con culpas tal vez o por sentir pues que no, pues que yo no sirvo para esto, es que yo no puedo servir porque yo no canto, yo no toco el piano, yo no sé enseñar, ¿verdad? Realmente hay tanto que hacer en el cuerpo de Cristo, hermano, que le aseguro que usted va a encontrar algo en lo que siente gozo, en lo que siente satisfacción, que deleite y que le es fácil hacerlo con gozo para servir a los demás. Y la Biblia nos habla, nos da al menos en lo que buscaba 4 listas de dones espirituales, hermanos. Al menos 4 listas. No son exhaustivas, o sea que hay más dones. Esto es solo para ayudarnos en descubrir cuáles son los dones espirituales nuestros para entender mi función en el cuerpo. La primera lista está en Romanos 12, 6 al 8.
que dice: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Mire qué linda lista para empezar. Nos habla del don de profetizar, de hablar con toda fe, la fe que Dios te haya concedido, con gallardía, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios a otros. Servir a otros, ese es otro don, hermanos, el don de servicios. Y dice aquí, si lo tienes, sírvelos bien. Probablemente se refiere a la capacidad de atender las necesidades básicas de la iglesia, o sea, ver esas necesidades y entonces sirvamos y hagámoslo bien. O pueden ser también el don de servicio para atender las necesidades básicas de los hermanos de la iglesia o de otras personas necesitadas. Dice, si eres maestro, si lo has recibido, enseña bien. Si tienes el don de animar a otros, mire ese don, qué lindo. Hay personas que tienen esa capacidad, hermanos, innata de animar, de transmitir energía positiva, como dirían otros, ¿verdad? De dar palabras de aliento, de exhortar para hacer una obra. Entonces hay que hacerlo bien. Si tienes el don de dar, miren, es un don. Hay personas que son tan desprendidas, que tienen ese don, ese deseo de dar, ¿verdad? De compartir en todo momento. Y dice aquí, entonces hazlo con generosidad si tienes ese don. Pueden ser tiempo, dar recursos o dar dinero, ¿verdad? También habla del don de liderar, la capacidad de liderar. Entonces dice, si tienes toma la responsabilidad en serio. Se refiere a esa capacidad de organizar, de transmitir una visión, de guiar, ¿verdad? De gobernar. Habla del don de mostrar bondad a otros. Y dice, si ese es tu don, de hacer el bien a otros, hazlo con gusto. Ayuda a otros cuando lo necesiten. Yo creo que de algún modo nosotros con esta lista o con otras cosas podemos identificar qué es aquello que me trae gozo eh, y que es un servicio, un beneficio, una edificación al otro, ¿verdad? Veamos la siguiente lista en 1 Corintios 12, 4 al 11. También es un pasaje algo largo, pero quiero que lo veamos porque de nuevo no quiero dejarnos aquí solo con el mensaje de que todos cumplimos una misión, pero a veces uno queda con muchos question marks o signos de interrogación preguntándose cuáles son, ¿verdad? Entonces, 1 Corintios 12, 4 a 11 nos da otra lista. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todas ellas. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el Espíritu mismo le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otros se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otros se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos estos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Amén. Aquí nos habla de otra lista de dones. Dice el versículo 8 que está el don de dar consejos sabios. Miren, ese es otro don. Poder aconsejar con sabiduría también viene de Dios. Hay personas que realmente no sienten que como imparten sabiduría, ahora que tienen ese consejo, esa palabra. Eso es un don, hermano. Probablemente si usted siente que lo tiene, puede dar esa palabra. Dios le ha dado ese don. Hay el don de conocimiento especial según el Espíritu.
O en la Reina Valera nos dice el don de la ciencia, ¿verdad? De ese conocimiento especial que a veces no todos es fácil verlo. El don de la fe, hermanos, hay personas que tienen una fe impresionante, ¿verdad? Que uno dice, wow, quisiera tener un poquito de lo que tiene esa persona. Ese es un don también. Y no me siento culpable si quizás yo no tengo ese nivel. Probablemente esa persona tiene el don de fe, el don de sanidad, el don de hacer milagros, el de profetizar. Hay muchas personas que argumentan que algunos de estos dones ya no, hoy en día no se practican, pero el pastor Rivas nos enseña en este material, y yo coincido con él también completamente, que sí, que muchos de ellos también, que son pertinentes hoy día y que Dios ha derramado ese poder en algunas personas para hacerlo, ¿verdad? No es que en cualquiera. Está el don de discernir un mensaje del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Miren qué importante, personas con un discernimiento de Dios, ¿verdad? Para poder identificar y guiar al pueblo. Y luego están los dones de hablar en otros idiomas y de interpretar. La otra lista está siempre, bueno, la lista continúa siempre aquí en 1 Corintios 12, pero nos saltamos a los versículos 27 y 28, que dice, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. Aquí nos da otro listado en estos versículos, el apóstol Pablo. En primer lugar, los apóstoles, los enviados, ¿verdad? En segundo lugar, los profetas, que ya vemos que se ha mencionado 3 veces en los pasajes que lo hemos visto. En tercer lugar, los maestros, que también se reiteran acá. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros. Miren qué lindo. Cuando siento un deseo de ayudar a esas personas que siempre son de ayudar, personas tan lindas, están dispuestas a ayudar a otros, no importa el momento, no importa cuándo sea, ¿verdad? Y están el don de liderazgo que ya vimos y los que hablan en idiomas desconocidos. Así que, hermanos, si usted tiene ese impulso de ayudar a otros, probablemente es el don. No se detenga, ejercite ese don, no se pierda esa bendición. Y vamos a la cuarta lista, si no me equivoco. Tercera o cuarta está en Primera de Pedro 4, 10 al 11, que ya también cité algunas partes de este pasaje. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. El que se cité antes, él dice, tenemos al menos un don. Úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén, nos dice Pedro. Así que aquí identifico al menos otros 3 dones. El don de hablar en público. Dice que ese es el don que tengo. Debo hablar entonces como si Dios mismo estuviera hablando por medio de mí, ¿verdad? Con toda la autoridad dada por Dios. Si es el don de ayudar a otros, dice, ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Y cada cosa que hagamos, hermano, entonces traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Esa es al final la razón por la que queremos ejercitar nuestros dones como cuerpo, ¿verdad? Realizar la misión para que Él sea glorificado, para que las personas vean vuestras buenas obras, dice la palabra, y glorifiquen al Señor, al Padre que está en los cielos. Eso es al final lo que buscamos. De nuevo, no son listas exhaustivas. Usted debe pensar, hermanos, yo debo pensar en qué soy buena, qué puedo hacer con facilidad y tiene un efecto positivo en los demás, en qué me siento atraído. Y debo nuevamente, quiero recalcar esto, eh, identificar cuáles son las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Hay como 2 niveles a la hora de identificar los dones. Una son la parte interior, lo que ya mencioné, identificar a qué me siento atraído, para qué soy bueno, ¿verdad? Que me trae gozo y es de edificación. Pero por otro lado, en la parte hay elementos externos, como por ejemplo,
debe ser algo, como ya dije, esto está ubicado, esta función está ubicada en el pueblo de Cristo, en el cuerpo a que Dios nos ha traído ahora, ¿verdad? Entonces, tengo que identificar qué necesidades hay en la iglesia, ¿verdad? Y cómo esas necesidades ratifican el don que yo identifico sí, allí, ¿verdad? Entonces, ese es el espacio para servir o también ayuda mucho identificar qué es lo que los otros ven en mí, para qué me invitan, qué es lo que ven que hago bien. Esto me ha ayudado a mucho a mí, hermanos. Uno tiene mucho miedo realmente a veces en ejercitar los dones, ¿verdad? Y creo que son barreras que el enemigo nos pone. Pero a mí en lo personal me ha dado valor al ser invitada a hacerlo, al ser llamada y decir, bueno, pues sí, esto confirma que efectivamente es eso que yo estoy sintiendo, ¿verdad? Y viene de Dios, hay elementos externos, elementos internos, así que si alguien le invita y usted tiene esa inquietud o esa atracción, no diga que no a esa oportunidad de desarrollar ese don. Y también esto va a requerir ensayo y error, ¿verdad? Prueba y error. Probablemente acepto y me pruebo y veo, no, realmente que esto no es tan fácil para mí, no es donde siento yo que es mi lugar, ¿verdad? Entonces hay que probar en otro lugar, pero tiene que ser algo dinámico. Debemos estar dispuestos a hacerlo en todo momento, ¿verdad? Pero eso, para poder lograrlo, yo necesito estar en unidad con el cuerpo de Cristo, necesito estar presente. Yo no me voy a dar cuenta si estoy alejada del cuerpo de Cristo, si no asisto a las reuniones, si no asisto a los espacios que la iglesia genera, ¿verdad? Que el cuerpo genera. Entonces, ni cuenta me doy de cuáles son las necesidades. Los hermanos no pueden ver para qué soy buena, ¿verdad? No seamos tan ariscos, hermanos. A veces realmente no nos involucramos y tenemos tanto para dar. Entonces, la invitación es a que podamos estar cerca y buscar, identificar en dónde hay un match entre la atracción, lo que se me hace fácil con la necesidad de la iglesia, con las invitaciones que me hagan, ¿verdad? Como los líderes de la iglesia. Y Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16, nos recuerda que si nosotros hacemos esto como iglesia, si cada miembro se ejercita en su don, en su función, entonces como iglesia, miren qué bendición tan linda, estaremos creciendo hacia la madurez en el Señor, a la plena y completa medida de Cristo. Efesios 4, 12 al 16, leámoslo nuevamente. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ellos son los dones. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Hablaremos la verdad con amor y creceremos hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo. Cuánta profundidad hay aquí, cuántas bendiciones hay aquí, hermanos. Nos habla de crecer a la estatura de Cristo, de lograr la madurez, ¿verdad? Lograr en el versículo 13, para que lo busque en su Biblia y lo recuerde, alcanzar la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, llegar a la plena y completa medida de Cristo. Solo entonces lo lograremos, no de manera aislada, es dentro del cuerpo,
es trabajando juntos como un cuerpo, porque como dije antes, ahí hay una sinergia, hay un poder que se desata en la unidad al trabajar juntos. Dice que entonces, al ejercitar los dones, ya no seremos inmaduros como los niños, llevados por cualquier viento de doctrina, perdonando trabado, como dice Pablo en otra versión. Aquí dice, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No vamos a andar de al tingo al tango, ¿verdad? De iglesia en iglesia, buscando, es que esta enseñanza no me gustó, es que en esta iglesia no me parece, son muy duros o muy fuertes, ¿verdad? O estos son muy light o qué sé yo. Entonces, lograremos la madurez espiritual, ¿verdad? No nos dejaremos llevar o engañar por personas que tergiversan la verdad. Por el contrario, hablaremos la verdad y creceremos hasta parecernos más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo. Ese es el fin último que tenemos, hermanos. Cada parte, cuando cumple su función específica, ayudamos a que los demás se desarrollen también. Debemos vernos como ese cuerpo, interesarnos porque todos crezcamos hacia la madurez, para que todos florezcamos. A mí me encanta ese verbo, sinceramente. Es algo que usamos bastante en la visión de la organización con el trabajo, la idea es ayudar a que todos podamos florecer al potencial que Dios nos ha dado, que ha depositado en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando nos ejercitamos nuestros dones en el cuerpo de Cristo, ayudamos a que todos los demás se desarrollen y que este cuerpo crezca sano y lleno de amor. Cuidamos la salud de los demás miembros de Cristo, hermanos. Ya no vemos entonces que hay unos miembros desnutridos o débiles porque están llevando toda la carga tratando de cumplir 5 o 10 roles cuando deberían haber otros hermanos haciendo esa función, ¿verdad? Ya no vamos a ver a los hermanos agobiados, sino que todos estaremos sanos y llenos de amor. Y eso, hermanos, es con lo que quiero cerrar esta perspectiva de esta noche, animándonos a recordar que todos somos útiles, valiosos en el reino de Cristo. Debemos, hermanos, esforzarnos en oración, buscar la dirección del Señor en oración para que confirme si este es el don que Él me ha dado y cómo lo pongo a disposición de la iglesia, de mi cuerpo, en donde yo estoy congregándome, ¿verdad? Realmente que la lista es bien amplia, usted va a poder identificarlo. Esté atento, pida al Señor que le dé esas pistas, ¿verdad? Para poder hacerlo e involucres, hermanos, y crezcamos todos hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. Gracias por conectarse esta noche con nosotros. Pedimos que el Señor derrame bendiciones abundantes en su vida, en esta semana y siempre, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de ustedes. Les bendecimos y les abrazamos en el nombre de Jesús. Feliz noche.